¿Ya le salió la grabación? ¿El permiso de Sí, grabación? Sí. Ok. ya. Bueno. Bueno, entonces, buenas tardes a todas y todos los estudiantes presentes y las personas que están, que van a ver esta grabación por diferido. Buenas tardes al profesor Gilberto Betancur Zárate. Un agradecimiento en primer lugar muy especial por compartir sus conocimientos con las y los estudiantes de la UNAD. El día de hoy el profesor Gilberto va a compartir la charla Ciudadanía Diferencial desde el sujeto en personas con discapacidad. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño recordatorio que vale la pena que lo tengamos en cuenta como para ver hacia dónde están orientados estos espacios que abrimos hoy de aplicación de teorías. Entonces, bueno, tenemos que nuestro propósito de formación del curso, el objetivo, el punto de llegada hacia el que vamos es comprender las continuidades, los puentes y las conexiones de la teoría sociológica en el escenario contemporáneo a partir de la revisión de los principales, a partir de la revisión de los principales enfoques y aportes conceptuales para la aplicación de la teoría como herramienta de análisis de la realidad social local. Entonces, como les he mencionado en diferentes espacios, este curso particularmente apunta, pues ya vemos como al final, digamos, de la línea de cursos de teorías del núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología, en particular este curso de teoría sociológica contemporánea está ya orientado a la aplicación, a que no solamente como que comprendamos y apropiemos los conceptos de la teoría clásica, los que aprendimos también en corrientes del pensamiento sociológico, sino, y pues obviamente aquí en teoría contemporánea, sino que también logremos hallar precisamente esas conexiones, esa relación, cómo constituimos esos conceptos como herramientas para leer nuestras realidades sociales, locales específicamente, porque como ustedes saben, pues la UNAD está orientada a que ustedes puedan ser pues no solamente comprender sus realidades locales, sino transformarlas, ¿no? Bueno, entonces, en coherencia con esto está la estrategia de aprendizaje basada en problemas reales. Y bueno, ya digamos que esta es la introducción o la justificación mejor de estos encuentros sincrónicos que vamos a tener para, pues, más orientados, más que a la explicación a profundidad, que eso es lo que manejamos en las webconferencias. En este caso va a ser más dirigido a cómo en una investigación ya realizada, en investigaciones empíricas, podemos ver pues como los conceptos, las teorías revisadas en los marcos teóricos y en los análisis de estos estudios. Bueno, entonces ya voy a dar paso al profesor Gilberto Betancur Zárate con la presentación. El profesor Gilberto es estudiante de doctorado en teoría crítica, línea de discapacidad del Instituto de Estudios Críticos 17, magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en promoción en salud y desarrollo humano de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, docente de los programas de especialización en promoción en salud y desarrollo humano y trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. También es director del grupo de investigación Hermeneusis, Estudios sobre Diversidad Cultural y Desarrollo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y director de la Fundación UNIS, Tejiendo Nuevos Sentidos con las Personas con Discapacidad. Entonces, nuevamente al profesor Gilberto, un agradecimiento muy especial y bienvenido. Entonces ya los dejo con el profesor Gilberto. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación acá a este espacio académico. Muy agradado de poder compartir con ustedes esta experiencia académica y al mismo tiempo es una experiencia de vida, lo que ha sido o lo que ha representado la sociología para mí. Digamos que más allá de lo académico,
es mucho en lo que ha ayudado esto en la vida misma, hablando en términos de comunidades de personas con discapacidad. Voy a compartirles la pantalla entonces para que puedan ver una presentación que les traje. Entonces, venga aquí. Listo. ¿Pueden verla ya? Sí. ¿El audio está bien? Sí, ahí me escuchan. Sí, se escucha bien. Listo. Cualquier pregunta, entonces, con tranquilidad, pues pueden irla haciendo. Me van indicando, listo, de haber alguna pregunta. Entonces, esta charla de hoy se ha titulado Ciudadanía Diferencial desde la sociología del sujeto en personas con discapacidad. Está dividida en estos 8 ítems. Sí, voy a empezar con un contexto de referencia muy de tipo personal, familiar, y de ahí voy a trabajar en unos puntos específicos, algunos conceptos de la sociología de Alain Touraine que vienen mucho a colación, sobre todo el tema del conflicto, que es el tema 2 que voy a tratar. De ahí el tema 3, el conflicto en Alain Touraine, los desgarramientos. Y el punto 4, cómo esto se aplica en discapacidades. Alguna de las traducciones que he podido hacer a la hora de aterrizar o aplicar algunos elementos de la propuesta de Alain Touraine. El quinto punto entonces va a estar centrado en la sociología del sujeto como tal, el concepto de sujeto como una propuesta alternativa al conflicto o a los conflictos que hay en discapacidad hoy en día. Los puntos 6 y 7 entonces van a estar centrados en unos mecanismos específicos en los que se materializa la misma idea de sujeto. En el plano político, el sujeto pues toma la forma de ciudadano y de ahí entonces el tema de ciudadanía diferencial en el modo multi e intercultural, que es por el lado que hemos trabajado. Esto es de importancia hoy en día, me ha parecido a mí mucho, porque pues contribuye, aporta en algo a la hora del fortalecimiento de las organizaciones sociales. Cierro con un último punto, un punto 8, referido, digamos, también a otros como, como ramificaciones que hemos venido desarrollando, como aspectos que ha tomado la teoría del sujeto en lo que hacemos, por ejemplo, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, por un lado, y por otro desde la Fundación Yunis, que es donde ha encontrado un cimiento bien importante la sociología de Alain Touraine. Entonces, con esos 8 puntos, vámonos entonces con este primero. Ven, yo acá. Esto ya, listo. Vámonos con el primero que es contextual. Y esto tiene que ver con el hecho como de darles a conocer un poco mi propio lugar de reflexión o mi lugar social de enunciación. Y aquí pues debo partir del hecho de situarme como hermano de una persona con discapacidad. Yo soy el mayor de 4 hermanos. El segundo de ellos, eh, a raíz de una meningitis. Una meningitis fue una inflamación en las meninges del cerebro. A raíz de esa meningitis que se manifiesta con un aumento de temperatura grande, fiebres, fiebres muy altas. Entonces, para aquel tiempo que estamos hablando de 1982, más o menos, en el Líbano, Tolima, yo soy de allá del Líbano, Tolima, pues en este lugar, pues en esa época no había mayores avances con relación al manejo de estas situaciones. Entonces, a raíz de esta meningitis, se le ocasiona unas alteraciones a nivel neurológico.
Entonces, mi hermano sufre de unos daños a nivel neuronal, lo que le ocasiona entonces lo que los médicos han llamado como diagnóstico un retardo mental severo acompañado de autismo. Digamos, es el lugar en el que me sitúo. Y cuando me enfrento con la sociología, bueno, como hermano, como familia, pues entonces estamos siempre con la situación de enfrentar esta, esta deficiencia que le ocurre a mi hermano. Sí, entonces, por un lado, mi mamá, mi papá, haciendo todo lo posible para darle las mejores condiciones a mi hermano. Eh, en esa misma línea nosotros, sus hermanos, vamos en esa misma vía, como mucho de tomando el ejemplo que nos ha dado mi mamá y mi papá de poder colaborarle en todo a mi hermano. Eh, de las consecuencias que le ha dejado a mi hermano la meningitis es pues él pudo seguir desarrollándose en términos físicos. Él puede caminar, él puede comer. Es a nivel como mental y de conocimiento, de aprendizaje, donde se le ha visto la mayor dificultad. Digamos, él no logra desarrollar su nivel de aprendizaje a cabalidad. Entonces es ahí donde estamos nosotros para ayudarle, por ejemplo, a hacer labores de vestido. Nosotros le ayudamos a vestirse, a bañarse. Esto como en lo cotidiano. Entonces, digámoslo de esta manera, llega un punto en el que entonces siempre estamos como en esa búsqueda, sino de tratamientos, porque digamos ha sido mi mamá la que siempre ha estado encargada de todo esto, de mantener una buena salud. Siempre hay una dificultad importante que más allá de lo orgánico, biológico, la mayor problemática que hay en discapacidad es precisamente el tema social. Es ahí donde me encuentro entonces con la sociología. Y desde esa lógica de encontrarme con la sociología es donde empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano desde la sociología? Y no solamente a mi hermano, sino más bien reconociendo de que somos seres sociales por naturaleza. ¿Cómo ayudarle también a las demás personas con discapacidad? Desde lo social, ¿cómo ayudarle a las demás personas con discapacidad? Desde la sociología, digamos que fueron uno de los interrogantes que me movieron a mí mucho a la hora de este contacto inicial con la sociología a propósito de mis estudios de maestría. Ha sido, digamos, una experiencia bien importante el hecho de estar en sociología. Cuando estuve en la maestría compartiendo también con la profesora Jacqueline, pues tuvimos la fortuna de estar en la línea de sociología de la cultura. Ahí es donde me encuentro, pues, no solamente con Alain Touraine en términos académicos, sino también con otros varios autores eh, de la sociología clásica. Pero ha sido realmente la propuesta de Alain Touraine la que nos ha permitido a nosotros en la familia y en las comunidades con discapacidad que interactuamos en el Líbano, Tolima y acá en Bogotá, ha sido esta propuesta la que nos ha permitido darle cierto piso a ciertas acciones colectivas que nosotros llamamos, o que más bien materializamos con la idea de una fundación. La Fundación Yunis Tejiendo Nuevos Sentidos con las personas con discapacidad ha tenido entonces precisamente como uno de sus sustentos la sociología del sujeto de Alain Touraine. Mucho de la tesis de maestría que elaboré en ocasión de aquellos estudios, pues han tenido precisamente estos derroteros. Fundamentales nos han sido para nosotros, por ejemplo, la obra de Touraine, un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy, donde Touraine, pues en esa parte de su vida, lleva su rumbo hacia lo cultural más en profundidad. También nos fue de mucho aporte el texto de crítica de la modernidad y el libro Podremos vivir juntos. Han sido referentes de mucha
de mucho valor para nosotros. Ya voy a irles explicando por qué. Ya paso al segundo punto, que tiene que ver entonces con algunos elementos de tipo teórico que quisiera recoger porque no van desligados de una idea de sujeto. Eh, recuerdo mucho de lo visto en la maestría, como uno de los sustentos del mismo Alain Touraine eran precisamente algunos referentes de tipo clásico. Dentro de esos referentes, pues encontramos la propuesta de Max Weber, precisamente con este planteamiento en el que nos enseña en su libro de Economía y Sociedad, que las relaciones sociales no son horizontales, son desiguales. En las relaciones sociales se ven en las relaciones de dominación. Esta fue una idea que me llegó mucho, porque pues yo venía estudiando en el pregrado administración y otras áreas donde de pronto, a partir o por razón de muchos rasgos de tipo positivista en carreras como la administración, pues a veces se tiende a descuidar o más bien a ocultar un poco este tema del conflicto. Y anda uno entonces por la vida pensando que las relaciones entre personas son armoniosas. No anda uno pensando en clave de esa crítica que la misma sociología nos enseña. Entonces, al encontrarme con un planteamiento como estos, empiezo a descifrar muchos de los aspectos que en la vida cotidiana, en relación con mi hermano, mi familia y la sociedad, no sabíamos qué era lo que pasaba. Yo recuerdo mucho estando pequeño y acompañando a mi hermano saliendo a la calle a dar una vuelta, recuerdo mucho, se me ha quedado como por ejemplo encontrarse uno con las miradas de la gente, ¿sí? Y estando uno relativamente pequeño, joven, es eso de no saber qué es lo que está pasando. La sociología me ha permitido darme cuenta y poner nombres concretos a qué significan esas situaciones. Eh, por aquella época, como les decía, pues no sabía que precisamente esas miradas podríamos más bien ponerle nombres como, por ejemplo, discriminación, estigma. No teníamos mucha idea de eso. Es precisamente la sociología la que, por lo menos en el caso nuestro, nos permite saberlo, ¿sí? Cuando un Max Weber ha planteado esto, mira, acompañado de este otro planteamiento, esas relaciones desiguales pues dan lugar a los conflictos sociales, a las tensiones sociales, ¿sí? Entonces, mira, fue ya poder pensar en que el hecho hoy en día, en cualquier país creería, el hecho de que una persona tenga discapacidad, automáticamente la sitúa en unas relaciones conflictivas con el resto de las personas. Sí, este ha sido un elemento bien importante que me ha llamado mucho a mí. Aquí se me saltó, listo, aquí ya. Entonces, como les comentaba, mira, ese relacionamiento desigual, lo que significa en clave de discapacidad es que hay un conflicto entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Mira, las relaciones entre estos dos tipos de personas realmente no son armoniosas ni de igualdad. Hay una relación ahí de desigual, que fue tomando la forma históricamente, y hoy en día ya muy consolidada, fue tomando la forma en la que las personas sin discapacidad se sitúan como opresoras de las personas con discapacidad. Yo podría plantearles intencional o inintencionadamente, esto termina ocurriendo, que las personas sin discapacidad, al ser al mismo tiempo personas sin discapacidad, terminan siendo representantes de una cultura mayoritaria que genera unos conflictos muy particulares en discapacidad. Entonces, a la hora de una persona con discapacidad entrar en relación con colectivos, con grupos sociales de personas sin discapacidad, lo que ocurre realmente es un proceso conflictivo, un choque que en términos de Turing podría llamársele un choque cultural. Es frente a eso que nos situamos entonces las personas con discapacidad, y resalto mucho ese concepto de opresión que es muy característico de la misma sociología.
Estamos ahí claros con estos planteamientos. Sí, Entonces, profe, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede ir levantando la mano. Creo que tienen permisos para levantar la mano. listo. Listo, aquí ya me han escrito que vamos con claridad. Entonces, mire que Turein encuentro en Turein un sustento de tipo, o que viene de la sociología clásica, y recogiendo ese elemento conflictivo, mira, Turein desarrolla su propuesta desde la misma sociología del sujeto, en la que ese conflicto toma la forma de desgarramiento, que creo ya ustedes lo han trabajado con la profesora Jacqueline, me comentabas. Una de las finalidades precisamente de la sociología de Turing es precisamente esta, de lo que se trata es de explicar las conductas sociales, no por el conocimiento del actor o por la situación en que éste se encuentra, sino por las relaciones sociales en las que se haya implicado. Este es otro concepto que me parece a mí bien importante ya ahora desde la sociología de Turing. Nos ha llevado a nosotros como familia de una persona con discapacidad, entonces empezar a comprender qué es lo que ocurre en la sociedad cuando estamos con una persona con discapacidad. Sí, de nuevo mire que viene el tema del conflicto muy presente y sobre todo cuando Turey nos está hablando de que hay un Estado-nación que pasa a ser el vehículo de esas relaciones de dominación. Pareciera muy descabellado pensar que entonces nuestro Estado en el que nos encontramos contribuye a procesos de dominación. Es algo que a veces nos parecía no muy fácil de entender. Sin embargo, al analizar esto en clave sociológica nos damos cuenta que realmente hasta el mismo Estado contribuye con esos mismos procesos de dominación, porque ha sido la misma lógica imperante, lo que Turein ha llamado el modelo cultural dominante, el que procura esas imposiciones, y no solamente con las personas con discapacidad, sino más bien con todas las personas que son representantes de la misma diversidad cultural. Aquí ya, listo. Para Turein, cuando hablamos del modelo cultural dominante, de una sociedad que genera conflicto, Turein le ha planteado un término propio que es precisamente la modernidad. Estamos en sociedades que procuran procesos de modernización. La modernidad, pues Turein la ha definido precisamente en una de sus obras. Esta es una de las citadas este es un concepto citado del libro de Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Ahí Turein hace referencia a esos dos principios fundadores: la creencia en la razón y en la acción racional, y el reconocimiento de los derechos del individuo. Cuando se habla de esos derechos del individuo, pues estamos yendo entonces al terreno de la subjetividad. Ese proyecto de modernidad, que además es un proyecto, pues se plantea que nunca llegó a su real concreción. Y nos ha dicho Turing, pues lo que ocurrió realmente fue un proceso de desmodernización, ¿no? De desgarramiento, en donde estas dos esferas, si se puede decir de ese modo, terminaron más bien separadas. O mejor, como lo he planteado en otros espacios, esa razón más bien se deformó y tomó la forma de lo que Max Horkheimer ha llamado como racionalidad instrumental. Esa razón se deformó, tomó la forma de racionalidad instrumental y se llevó por delante los derechos de las personas, la subjetividad misma, su cultura. Estamos entonces frente a este concepto clave del conflicto desde Alain Touraine. Esto mismo es lo que he visto entonces opera, o es una de las maneras de comprender el conflicto en las comunidades con discapacidad. A las comunidades con discapacidad no solamente han pretendido llevarlas por las lógicas de modernización,
sino que finalmente no se terminó dando ese proyecto. Hay desgarramiento al interior de las comunidades con discapacidad y ya vamos a verlos en qué términos. Este conflicto lo vemos de esa manera. Encontramos que la vehículos de esa modernidad desmodernizada ha sido precisamente la idea de Estado nacional, acompañada de una idea de desarrollo, y en términos culturales de homogenización cultural. Yo creo que aquí yo podría agregar fácilmente como un cuarto recuadro acá, que sería, por ejemplo, la inclusión social. No es este, digamos, el espacio para profundizar en la inclusión, pero la inclusión social debe verse entonces como parte de una política de modernización, muy ligada a las lógicas del desarrollo, muy ligada a las lógicas hegemónicas, propias del sistema capitalista neoliberal, por ejemplo, podría uno plantear eso. A todo esto responden este tipo de planteamientos, que están en conflicto con las lógicas específicas de las comunidades culturalmente diversas, de la cual hace parte la discapacidad de las personas con discapacidades. Es como de ese modo que ha sido de aporte esta propuesta de Touraine a la hora de situarnos en este marco teórico sociológico conflictivo, digámoslo así. ¿Qué traducciones se pueden hacer entonces a la hora de pensar y comprender la discapacidad como cuarto punto? Entonces, mira, eso que desde la sociología llamamos opresión de personas sin discapacidad sobre personas con discapacidad, podría planteársela como triunfo del régimen de la normalidad o ideología de la normalidad. Lo que Alain Touraine ha llamado como modelo cultural dominante, en discapacidad toma la forma de una cultura de la normalidad, donde todo se rige en este mundo, incluidas las relaciones sociales, pensando de antemano que todas las personas son sin discapacidad. No se ha pensado una sociedad para personas con discapacidades, es digamos lo que se podría plantear acá. De ahí que entonces se salgan a la vista distintas situaciones opresivas, ¿sí? Entre ese mundo de la normalidad y también al mismo normalizante y la cultura diferencial propia de las personas con discapacidad. Esta es la forma que toman entonces esas relaciones de dominación, esas relaciones desiguales. Estigmatización, es lo que es la imagen que ustedes pueden ver a mano izquierda de ustedes. Esos señalamientos por el hecho, en el caso de la imagen, por el hecho de faltarle una pierna a la persona. ¿Sí? Invisibilización, discriminación, exclusión social, fragmentación social, vulneración constante a los derechos humanos, es lo que encontramos. Barreras de todo tipo, en la imagen que ustedes pueden ver en el centro de la diapositiva, en el centro y hacia la parte inferior, una persona en silla de ruedas imposibilitada de acceder a ese edificio porque pues están unas escaleras pensadas solo para personas normales, que sí pueden caminar. Es ahí donde opera también este tipo de planteamientos. Y al lado derecho de ustedes, una persona con discapacidad cognitiva también igualmente estigmatizada, señalada. Ese señalamiento, ese dedo índice señalando, lo que está refiriendo es precisamente ver como inferior, ponerle una marca a estas personas, marca que significaría verlas como algo menos o como incapaces, como minusvalorizados, digámoslo así. Es uno de los aspectos que entonces enfrentamos en las comunidades con discapacidad, porque mira que esto se hace extensivo. Cuando, digamos, de cierta manera, mi hermano en algún momento ha sido señalado, estigmatizado, pues esto tiene repercusiones no solo en él,
sino en sus familiares. Entonces, es una de las situaciones sociales a las cuales nosotros nos hemos enfrentado. El estigma, recuerdo testimonios de distintas personas, mamás de niños con discapacidad, niños, niñas con discapacidad, que cuentan que a veces lo realmente difícil no es precisamente la situación comprometida a nivel de salud, sino más bien que pesa mucho más el estigma social. Eso es determinante. Ese es el verdadero, una de las verdaderas causas de sufrimiento que hay en discapacidad. Los rechazos de la gente. Es ahí donde estamos entonces en disposición de hacerle frente. Pasa una situación y es ver esta opresión no solamente en el terreno social, sino que también esto trasciende al terreno epistemológico. Nosotros hoy en día encontramos muchas posturas epistemológicas que realmente están vehiculizando o reforzando esas situaciones opresivas, ¿sí? En discapacidad nos encontramos con el modelo, ya les voy aquí a pasar esta diapositiva. Nosotros encontramos campos disciplinares, científicos, por ejemplo, en este caso, los que ustedes pueden ver en términos de salud. Estas son las ramas de las ciencias que han sido hegemónicas, ¿sí? La medicina, la psiquiatría, distintas carreras o disciplinas rehabilitatorias. Han tomado, digamos, la delantera sobre esto. Y digamos lo que no es el punto acá, digamos, discutirlas porque sabemos de su aporte, ¿cierto? Es indiscutible el aporte que tiene cada una de estas ramas del conocimiento. También ha sido vehiculizadas estas, que son más bien los lineamientos de tipo mundial que llevan adelante organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, Organización Internacional de Trabajo. Todas ellas tienen todo un andamiaje de conceptos que una gran parte de ellos realmente lo que hacen es reforzar relaciones de dominación. Y ya vamos a ver por qué, mira. Porque lo que termina ocurriendo es algo así como esto, miren. Terminan considerando a la discapacidad como una enfermedad que hay que sanar. Y esa sanación debe darse mediante procesos o tratamientos de tipo rehabilitatorio. Digamos que hasta ahí estaría la cosa bien. Muchas personas, y sobre todo las personas que han tenido una discapacidad por algún accidente, alguna enfermedad, ellas van a querer recuperar sus funciones habituales, ¿cierto? El asunto es que acá es lo que termina ocurriendo es algo así, mira. Considera a alguien como enfermo, hay que aplicarle un tratamiento rehabilitatorio, pero con una finalidad. Y ahí es donde se viene lo conflictivo. Esa finalidad tiene que ver precisamente con esta idea, una idea que precisamente Alain Touraine discute mucho desde sociología, y es la idea de ser útiles a la sociedad. Resulta que en discapacidad es como si nos ofrecieran ese paquete completo. Tiene discapacidad, usted está enfermo, rehabilítese y vaya, sea útil a la sociedad. Creo que la parte conflictiva realmente es esta última parte, la que aparece ahí señalada. Porque pues desde una sociología y en general desde la misma sociología de base crítica, lo que procuramos es precisamente relaciones sociales liberadas de todo proceso de dominación. Entonces, miren, esta es la parte, digamos, que nos ha llevado a nosotros a sumarnos, digámoslo así, desde la sociología, a sumarnos a las luchas sociales de distintas comunidades con discapacidad. Al menos quienes ya han sido conscientes de eso, porque acá tenemos una labor bien grande. Y es que uno podría pensar que una buena proporción de personas con discapacidad desconocen aún estas situaciones. Encontramos muchas personas con discapacidad que están entregadas a las lógicas rehabilitatorias y tienen esos sustentos de tipo procapitalista que pueden haber ahí. Entonces, hay mucha tarea por hacer a la hora de darles a conocer
a las comunidades con discapacidad este tipo de planteamientos. Ahí es donde estoy, o soy uno de los convencidos que la sociología puede aportar bastante a generar esa conciencia social crítica en personas con discapacidad y desde luego en personas sin discapacidad. Esto es lo que termina ocurriendo, yendo al plano de esta frase, términos más bien como tratando de ejemplificarlo en una imagen. Mira, es como poner a la persona con discapacidad en la línea de servicio a la sociedad, pero desde sus valores dominantes, ¿no? Como dice Max Weber, terminan respondiendo a las lógicas, ¿por qué no decirlo? Neoliberales, ¿no? A la lógica productivista. Rehabilítense para que sean útiles a la sociedad. Significa realmente, rehabilítense para que sean productivos y sigan las lógicas de acumulación capitalista. Es ahí donde nosotros debemos poner el freno un poquito desde la conciencia social, como les comentaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué salidas se vislumbran? Yo vengo aquí tratando en estas últimas diapositivas el tema epistemológico y arranco este quinto punto con precisamente el tema epistemológico. Y aquí es donde afortunadamente, y lo digo en el sentido epistemológico, hacemos parte, creo que todos nosotros quienes estamos acá hoy, quienes escucharán esta charla más adelante, pues hacemos parte de las ciencias humanas y sociales, que de cierta manera cada una de ellas, la filología, la sociología, la antropología, la filosofía, el trabajo social, por fortuna tienen hoy en día unas áreas muy específicas que están trabajando alrededor de la discapacidad. Uno podría plantear aquí, por ejemplo, la sociología de la discapacidad, la antropología de la discapacidad. He visto también cómo hay iniciativas bien interesantes desde trabajo social en favor de las personas con discapacidad. Entonces, aquí tendríamos ya estaremos vislumbrando posibles salidas para hacerle frente a esas lógicas hegemónicas. En términos un poquito recientes, nos encontramos también con unos avances bien importantes, ya no desde disciplinas específicas, sino desde áreas de estudios muy particulares referidos a discapacidad. Y son precisamente estas tres especialmente, los Disability Studies, que son todos de base sociológica, son escuelas clásicas que van en esa vía de propiciar procesos contrahegemónicos y alternativos. Y están estas otras dos áreas que son más bien muy contemporáneas. El área de estudios críticos de la discapacidad que impulsa el Instituto de Estudios Críticos 17 en México, y los estudios críticos en discapacidad, que es, digamos, otro referente bien importante que viene de Claxo para toda Latinoamérica. Entonces nos encontramos ahí con importantes herramientas que les recomendaría yo a ustedes pudieran consultar, porque pues permiten entablar un diálogo bien importante con la misma sociología. Bien interesante resulta esto. Otra salida, más de tipo práctico o social, el sujeto. Alain Touraine nos plantea entonces que la cultura misma, el sujeto, tiene que ver con el hecho de dar sentido a la existencia en un marco de resistencia a la dominación. Este ha sido otra de las referentes importantes para nosotros en la fundación. Ayudarle, nosotros nos vemos ahí identificados como ayudarle a las personas con discapacidad, no solamente a darle sentido a sus vidas, que tienen una vida, que no son personas inferiorizadas, patologizadas, sino que más bien tienen sentido porque existen. Y ese sentido de subsistencia tiene mucho mayor valor cuando hablamos de procesos de resistencia, todo lo que nos hace sufrir, como por ejemplo los procesos de discriminación que les comentaba. Estos derroteros que son basados en Touraine son los que le han dado mucho contenido a lo que hacemos en la fundación. Nosotros tratamos de coger algo así como en pinzas
al estar estudiando a las obras de Turén que les comentaba, es como coger con pinza estos principios y coger a cada uno como fuente de acciones. Sí, principios, estos tres especialmente. El de oposición, que Turén lo ha planteado como resistencia a la dominación. Sí, liberación. Construcción de sí mismo, que en algún otro momento Turén lo denominó como amor a sí mismo. Producción de la misma existencia, de la existencia propia. Y este tercer eje o principio, el hecho de reconocer a los demás como sujetos. Ver a los otros o a las otras como potencialmente sujetos. Es lo que nos ha guiado. Aquí nosotros los separamos en términos como de pedagógicos, didácticos, pero estos tres operan de manera entrelazada. Nosotros vemos que esos dos primeros principios tienen que ver con el hecho de la defensa de sí mismo. Turén en algún momento también plantea que la noción de sujeto es especialmente defensiva. Hay algo que defender y es precisamente la existencia propia. Es lo que es motivo de defensa hoy en día. Esto tiene sus encuentros con el mismo multiculturalismo, la política del reconocimiento de la diferencia también de Charles Taylor, de Axel Honneth, por ejemplo. Y el hecho de reconocer a los otros, otras como sujetos, mira, es el hecho de confirmar que estamos situados en relaciones sociales y que tenemos la tarea de ayudar, de contribuir en algo con el rompimiento de esas desigualdades. Eh, Esto de cierta manera también lo encontramos asociado con los procesos de interculturalidad. El hecho de interactuar nosotros con esas otras personas que son distintas a mí, pero que precisamente por eso son valiosas, por el hecho de la diferencia. Estos principios, entonces, como les decía, es lo que nos ha llevado a hacer un trabajo desinteresado desde la fundación, ¿sí? En discapacidad nosotros vemos importante esto, mira, estamos hablando de la construcción de sí mismo y oposición. Es importante darle a conocer a las personas sin discapacidad, guiadas por lógicas dominantes, patologizadas, que una cosa es la discapacidad y otra es la persona. Sí, como se trata de ejemplificar en estos gráficos, es necesario separar, ¿sí? Separar, pensar que la persona es diferente de su discapacidad, ¿sí? Que la persona no es la discapacidad, que no se puede reducir a una persona a su discapacidad. Es acompañante de su vida, pero no podemos totalizar a esta persona como si fuera su totalidad la discapacidad, que es lo que termina ocurriendo. Términos como discapacitado es precisamente un ejemplo de eso. El término discapacitado lo que hace es tener ese efecto de totalizar la discapacidad en la persona. Por eso hoy en día ese término se ha venido ya rechazando bastante. Pues uno de los términos más éticamente como recomendable es el de persona con discapacidad, porque resalta esa condición de persona, de las personas con discapacidad, algo que de pronto aquí resultaría sencillo decirlo, pero en la vida ya de las personas, mira, es algo que realmente hace mucho daño. Entonces, acá tenía esta frase que también me llamó mucho la atención en ocasión de mis estudios de maestría en sociología. Mira, tener una discapacidad no convierte a una persona en un discapacitado. Del mismo modo que soy una persona con calcetines, pero no me gustaría que nadie redujera toda mi existencia vital al mero hecho de etiquetarme como una persona encalcetinada. Antes y por encima de cualquier otra circunstancia, yo no soy mis calcetines. Del mismo modo que ninguna persona es, del mismo modo que nadie es una discapacidad, es un planteamiento de Durkheim que me parece muy diciente y que contribuye desde esa lógica turiniana a la construcción de sí mismo y al hecho del reconocimiento de opositores, de resistencia a la dominación. Y aquí viene este otro planteamiento de Turén. Miren, ya no se trata pues, perdón, voy a volver a empezar acá la lectura.
Se trata pues no ya del derecho a ser como los otros, sino a ser otro. Es uno de los planteamientos también derroteros nuestros aquí. Algunas imágenes de personas con discapacidad, individual, en colectivo, en familia, ¿sí? Resaltando aquí las relaciones sociales que nos acompañan. La primera persona que ustedes ven al lado izquierdo y en la parte superior es mi hermano. Él es el que ha motivado a hacer todas estas elaboraciones. Aquí también seguimos viendo más personas en comunidad. Al lado izquierdo, niños afro, estudiantes escolares, entre ellos un niño con discapacidad física. Debajo un colectivo de personas con discapacidad visual. Al lado derecho, en la parte superior, igual niños escolares, niñas escolares. Y en la parte de abajo, personas con síndrome de Down. Y la gran mayoría de personas con síndrome de Down. La imagen que nos queda, las dos del medio, en la parte superior, dos personas comunicándose en lengua de señas. Y en la parte de abajo, un colectivo de personas con distintas discapacidades. El hecho es que quiero mostrar con esto el hecho del rompimiento, de la individualidad, del confinamiento en que las personas con discapacidad se encontraban. Y digo confinamiento porque, mire, ese término pareció sernos ya muy familiar por pandemia, ¿no? Que se utilizaba mucho ese término confinamiento porque estábamos encerrados en las casas protegiéndonos del virus, del COVID. Mira, el confinamiento ya existía desde mucho antes, históricamente, en personas con discapacidad, porque la misma sociedad, mira, nos arrinconaba. Terminábamos encerrados, personas con discapacidad, sus familiares, cuidadores. Entonces, cuando vemos una imagen de esta, mira, tuvieron que pasar bastante años para lograr esto. Esto que ustedes ven, personas con discapacidad en público, ha pasado a ser un logro que se ha venido materializando especialmente en Colombia desde los 90, fines de los 90, y que toma fuerza en ocasión de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecida en el 2006. Ahí es donde, digamos, se viene toda una corriente de pensamiento en la que se busca la reivindicación de los derechos, de todos los derechos de las personas con discapacidad. Estamos en esta pelea, mira. Ese reconocimiento de sí mismo implica en discapacidad el hecho de uno, en parte, aceptar la discapacidad por un lado y por otro, como ha ocurrido en muchos casos, sentirse orgulloso de la discapacidad que se tiene. Es por ahí donde está apuntando hoy en día muchos de los discursos y acciones de colectivos. En México, por ejemplo, es bien importante, por ejemplo, el orgullo disca. Son colectivos, donde están, sus participantes se sienten orgullosos de lo que son. Está el movimiento de vida independiente. En Colombia está, por ejemplo, la Fundación Tobé, de Aide Ramírez Montero. Ella es una persona con discapacidad que precisamente tiene la mano empuñada sacando adelante la lucha por la independencia, ¿no? Y bueno, estas otras dos posturas, la discapacidad como diversidad cultural y la discapacidad del sujeto, que es lo que estamos hoy conversando. Se forman como estas dicotomías, la lucha por la autonomía y el tema hoy vigente de reconocernos interdependientes, que somos frágiles y necesitamos todos los seres humanos siempre de la ayuda de alguien. Estamos en la pelea contra el capacitismo, ¿no? El hecho del productivismo en las acciones y la discriminación por no poder hacer cosas. Entonces, muchos de los discursos hoy en día en discapacidad van en esa vía anticapacitista. Lo mismo el cuerdismo, ese hecho de estigmatizar a las personas que presentan alguna diferencia mental, diferencia cognitiva, son calificados de locos. Hoy estamos en esa pelea anticuerdista. Y lo mismo a nivel de discapacidad visual.
un mundo diseñado, como ustedes vieron ahorita la imagen de las escaleras. Ese es un mundo arquitectónico diseñado para normales. Las personas con discapacidad visual hoy en día están hablando entonces de un mundo diseñado en términos como de visualidad hegemónica, un mundo diseñado solo para quienes pueden ver. Oculocentrismo les llaman algunos. Están en la vía de esas otras búsquedas, de ver de otras maneras, ver a través del tacto, por ejemplo, como hacen las personas con discapacidad visual. Y en la misma sintonía la dicotomía entre oyentes y sordos. Estamos en un mundo diseñado solo para quienes oyen, quedando excluidos quienes no. Entonces, estamos en esa vía de reivindicaciones de estos lados derechos de la dicotomía que ustedes están viendo. En esas claves, mira, es donde veo yo también es de mucha importancia la idea de sujeto. Aquí unas imágenes donde personas con discapacidad cognitiva, mental, en el lado izquierdo son estigmatizadas, ¿no? Y en el lado derecho ustedes ven a una persona que está en un internado psiquiátrico, que todavía esta figura existe. Esta imagen me pareció bien interesante. Este es un cuadro del Bosco, es una pintura. Y la pintura se llamaba A propósito del anticuerdismo, a la luz de los conceptos de hoy. El Bosco tituló a esta obra Extracción de la piedra de la locura. Esta es una obra de la Edad Media. Extracción de la piedra de la locura. Lo que pasa es que en esa época se pensaba que a las personas locas debían someterlas a una cirugía quirúrgica. El término exacto es someterlos a una cirugía quirúrgica para calmar la necedad del hombre en la Edad Media. Se creía que era una piedra que tenía la persona en la cabeza, lo que ocasionaba su dificultad mental. Entonces había que extirparle esa piedra, extraerla, como una forma de volverla a la persona normal. Este cuadro es realmente una crítica a esa postura de normalidad, o de normalización mejor, discutible por el Bosco, ¿sí? Ya para ir cerrando entonces, y a manera de conclusión importante, mira, esto de la idea del sujeto contribuye realmente a fortalecer las organizaciones sociales de personas con discapacidad. En la imagen ven una de las organizaciones sociales con las que tuvimos el chance de trabajar en ocasión también de la misma tesis de maestría en sociología. Este es el movimiento social de las personas con discapacidad y sus familias. Esto ayuda precisamente a darle fuerza a las personas para que puedan sacar adelante esa defensa del sí mismo del que el mismo Touraine nos plantea. Estas son otras imágenes. Al lado izquierdo leo lo que dice en la imagen: por los derechos de las personas con discapacidad, respeto y dignidad. Al lado derecho, diferencia es diferente de enfermedad, algo por lo que luchamos, porque esto todavía está muy arraigado en la sociedad contemporánea. Esta otra imagen, también en el marco de una movilización. Tenemos discapacidad y tenemos derechos porque somos seres humanos. Y aquí quiero compartirles a manera muy general, ya como octavo punto. Mira, nosotros desde la fundación, esta fundación es de esencia epistemológica, le hemos llamado de ese modo. Estamos con el derrotero de producir conocimiento de base crítica y conocimiento de base sociológica. Sí, en todas estas elaboraciones que hemos realizado ha sido fundamental la propuesta de Touraine. Un primer documento ha sido el que ustedes han tenido la posibilidad de estudiar: la construcción de ciudadanía multi-intercultural en personas con discapacidad. Una interpretación desde la sociología del sujeto, la semiosis social y el materialismo cultural. Miren, en ese artículo, ahí manifiesto ya, mira, este artículo le abre paso formalmente a la Fundación Yunes.
es la que nos dio el impulso para materializar, formalizar una idea de fundación. Esto ocurrió en el año 2015 con la publicación de este artículo en la Revista Colombiana de Sociología. Luego, en el 2018, también por acciones de la Universidad Nacional, trabajamos en la elaboración de un módulos de autoaprendizaje. Esto es en el marco de la Cátedra UNESCO de Diversidad Cultural que se alienta desde la Universidad Nacional de Colombia. Ese módulo se tituló Hacia la ciudadanía diferencial multi e intercultural en personas con discapacidad. Un texto del 2018. Está también disponible en la web. Digamos que una de las características de estos textos también es que tengan facilidad de acceso. Todas las publicaciones son de tipo gratuito. Nos interesa que muchas personas puedan estudiarlos, revisarlos. Y hemos trascendido a otros trabajos de base sociológica. En la universidad donde trabajo tuve el chance de que se publicara este libro. Ahí lo que se hace es una interpretación al enfoque de capacidades de Amartya Sen desde la sociología del sujeto. En este libro lo que hago es entonces poner a dialogar la propuesta de Touraine con la propuesta de Amartya Sen. En ese libro entonces se pone al descubierto que una noción de agencia que propone Amartya Sen se controvierte. ¿Sí? Es controvertible esa noción de agencia a la luz de una idea de sujeto. Me parece de mucho más aporte hablar de sujeto que de agente en términos de Amartya Sen. Termina siendo este libro en una crítica del enfoque de capacidades desde la sociología. Esa una de las funciones de la sociología, ¿no? El ejercicio del cuestionamiento. Perdón. Este es otro libro en el marco. Yo he venido haciendo acciones desde la Universidad Nacional entre 2012 y 2018 y en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca desde el 2019 más o menos. Esta es otra de las elaboraciones ya en el marco de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y ahí lo que analizamos es hasta qué punto las organizaciones, desde sus programas de responsabilidad social, contribuyen con la defensa de la diversidad cultural. Lo que encontramos es un panorama no muy alentador. Las organizaciones realmente no están muy interesadas en esto. Es lo que nos lleva al hecho de identificar que esto es tarea de la academia y de las comunidades. Academia y comunidades de la mano, en busca o más bien en la lucha por el reconocimiento de la diferencia. Ahí están involucradas las personas con discapacidad. Derivado de este libro del 2020 sale este otro, que aquí es un capítulo del libro, es precisamente contando de unas acciones que hacemos en la universidad, otras acciones, estas más enfocadas a discapacidad. Ahí lo que estamos haciendo desde el año 2020 es distintos cursos libres gratuitos, desde una función de la universidad que se llama extensión universitaria o proyección social. Tuvimos la posibilidad, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca nos respaldó en ese sentido. Y de la mano con la Fundación Juni estamos impartiendo estos cursos libres con contenidos muy similares en algunos aspectos a lo que hoy hemos conversado. Estos cursos van dirigidos especialmente a personas de comunidades con discapacidad que hacen parte de comunidades de organizaciones. Tuvimos el chance de estar trabajando desde lo virtual con personas que hacen parte de organizaciones de personas con discapacidad en municipios del Tolima, en Mariquita, en Lérida, en el Líbano, en Alpujarra, miembros de asociaciones. En Bogotá, las localidades de Fontibón, ahí trabajamos con una de ellas. Y bueno, de municipios de Cundinamarca como La Calera, Cibaté. Hemos ido ahí llevándole mensajes de conciencia social sobre discapacidad, en las que Touraine ha sido uno de los protagonistas ahí centrales, por todo lo que su sociología nos ha significado para nosotros. En el Líbano, Tolima, de donde soy yo,
oriundo. Ahí también creamos dos secciones en un periódico local. Este es un periódico alternativo, como comunitario, combina lo comunitario con lo comercial. Ahí creamos dos secciones donde mensualmente damos ciertos mensajes que ayudan a la gente con discapacidad y sin discapacidad a conocer. Una de las sesiones de diálogos sobre discapacidad, ya varios artículos. Esta empezó en el 2019 y el año pasado creamos una sección nueva que se llama Tejiendo Sentidos. Ahí lo que mostramos es historias de vida de personas con discapacidad en el municipio. Algo así como dando el mensaje, miren que las personas con discapacidad sí son potenciales sujetos, ¿sí? Son potencial sujetos las personas con discapacidad. Entonces, también esta labor, y este es el último libro que debe salir ese lo presentamos el año 2022 en diciembre, a Redipe. La Redipe es una editorial, una red de editores, perdón, iberoamericano, quien también nos han respaldado en este sentido. Este libro trata precisamente de discapacidad entre sujeto, responsabilidad social y ciudadanía diferencial, algunos horizontes epistémicos. Este es un libro que pasa a ser uno de los primeros de una serie que queremos hacer la serie se llama Indicios, que es un concepto que viene mucho de la teoría crítica y de la historia crítica, donde veo muchas posibilidades de seguir analizando en clave crítica la discapacidad. En este libro, pues yo encuentro en uno de los capítulos, ahí son varios profes los que participamos, la idea es sacar uno anualmente. En este primero nos aventuramos con el tema del sujeto y la responsabilidad social, no en clave de responsabilidad social empresarial, sino más bien en clave de una responsabilidad social ética política, que viene muy de la sociología y la filosofía política. Entonces encontramos ahí unas convergencias bien interesantes entre la idea de sujeto de Turey, la idea de responsabilidad, a la manera, por ejemplo, de Manuel Levinas, y la ética del cuidado. Ética del cuidado, una de los planteamientos que hoy en día tienen mucha fuerza desde propuestas de tipo feminista. Entonces, en las labores que hemos venido haciendo desde la fundación y la creación de conocimiento, como pueden ver por este último título de este libro, pues la idea de sujeto ha estado ahí presente. La imagen que ustedes ven en la portada, precisamente, ahí está mi mamá dándole un beso en la frente a mi hermano. Estas son fotos, digámoslo de esta manera, no fueron fotos donde ellos tuvieron la posibilidad de, digamos, ubicarse y venga, estés inquieto para la foto, no, porque con mi hermano es difícil, como él no comprende indicaciones, han sido situaciones más bien donde mi mamá en sus expresiones de afecto y donde hemos estado ahí como que, pum, hicimos la captura de foto, quedando representada una acción que es muy cotidiana, que viene de la cotidianidad, y donde precisamente veo reflejada esa idea de sujeto a su manera en ellos dos. Sí, es lo que es, eh, a lo que nos lleva un poco este libro. Entonces, el sujeto ya para cerrar y a manera de conclusión, esta sociología del sujeto ha sido de mucho aporte, como han visto, no solamente a nivel académico, a nivel epistemológico, sino que tiene unas importantes implicaciones a la hora de ayudarnos a nosotros, las comunidades con discapacidad, a encontrarle sentido a nuestras vidas. Y ese sentido encontrado se explica precisamente por el hecho de poder hacerle resistencia a procesos de sufrimiento, a procesos de dominación. Con eso ya quería cerrar. Espero haya yo ocupado el tiempo que me han indicado y espero haber sido claro y sobre todo haber sido de aporte en este espacio académico.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Gilberto. En realidad, pues muy clara la articulación entre pues, la experiencia de vida, la experiencia familiar, ese lugar de enunciación, con la postura sociológica, conceptual desde Turing y cómo también se convierte esto también en una apuesta política de ciudadanía e intercultural. Entonces, no sé si alguna o alguno tiene preguntas que quiera formularle al profe Gilberto. Adriana, Joana, Sebastián. Bueno, mientras se animan un poco, sí quería resaltar, pues ya que, bueno, para las personas que están aquí y las que van a ver en la grabación, vamos encontrando con la aplicación un poco más bien o viendo mejor más claros los conceptos que veíamos como un poco alejados en la sesión anterior. Vemos cómo se aplican, también cómo se desarrollan en una experiencia de vida. Y también en este mismo sentido yo creo que podemos empezar a ubicar algunas particularidades de las teorías contemporáneas, algunas como características generales o transversales entre diversas teorías contemporáneas, que era lo que mencionábamos también creo que en la primera web sobre esta postura crítica frente a la modernidad. En Turing ya es muy clara pues, a través del concepto de desmodernización, a través de este postura o señalamiento del desgarramiento de la modernidad. Pero también, o sea, no solamente ver como lo transversal, sino que también podemos ir identificando como comparaciones de similitudes y diferencias entre otras teorías que hemos visto, como la de Foucault. Entonces, como lo comentaba aquí, pues digamos que creo que muy claramente el profesor Gilberto Turing señala este proceso, a partir del proceso de dominación, cómo se da también desde una anormalización, desde ese señalamiento a quiénes son los anormales y que eso, digamos ahí, tejiendo como comparaciones, también lo encontramos en Foucault a través de su libro Los Anormales, su postura de cómo se van tejiendo históricamente desde el método genealógico en Foucault, cómo se van tejiendo esas formas de anormalización, de señalamiento, en el caso de Foucault, de ciertos tipos de individuos. Y en ese mismo sentido, desde donde que también ahí muy claro lo mostraba el profe Gilberto, desde donde en el caso de Foucault, desde saberes poderes que son precisamente discursos académicos como los presentaba el profe Gilberto, desde la psicología, desde la psiquiatría, y discursos también institucionales multilaterales. Y bueno, para finalizar esta partecita, vemos, bueno, similitudes como puntos en común, pero también diferencias, lo que les comentaba la vez pasada, que no es el mismo concepto de sujeto, el de Turing, que el de Foucault. En Foucault está más clara como un poco el condicionamiento de la estructura, la producción, mejor digamos que sería más la palabra, la producción del sujeto en el marco de una estructura, pero pues es igual un sujeto que tiene posibilidad de resistencia, pero en Turing se abre más esa otra parte. ¿Cómo salimos de ahí? O sea, como que ahí con Turing tal vez podemos pensarnos más claramente hacia qué hacemos con esa sujeción, digamos. Entonces, Turing no solamente deja, o sea, como que aborda tanto el problema, digamos que este desgarramiento y todo, pero también las salidas. Entonces, ahí vamos viendo paralelos entre las diferentes teorías que vamos abordando en el curso. Entonces, bueno, ya como para no ahondar mucho en eso, no sé si alguien tiene una pregunta que quiera formularle al profe. Ah, creo que había un comentario acá. Dice Joana, muchas gracias por el espacio. Resultan muy inspiradores estos espacios, no solo el desarrollo teórico, sino para la acción a la que somos llamados como sociólogos.
Bueno, muchísimas gracias, Joana. Bueno, bueno, tal vez de pronto no, que tenemos poca asistencia, infortunadamente, entonces no hay preguntas, pero pues sí los animo a que las sigan formulando. Creo que el profe dejó sus contactos. Bueno, sí, si quieren contactarlo más adelante, también hacer alguna pregunta a partir de la lectura que ustedes ya han realizado del artículo publicado en la Revista Colombiana de Sociología. Y dejo de una vez la invitación que la publicaremos en los espacios de la red del curso. Para el próximo encuentro sincrónico de aplicación se va a trabajar la Escuela de Frankfurt, que la trabajamos en la primera fase, la aplicación de conceptos de la Escuela de Frankfurt a la investigación del profesor Jorge Ruiz, que es tutor del curso. Entonces, esta sesión se va a realizar el día 5 de mayo y en próximos días les vamos a compartir la invitación. Bueno, muchísimas gracias de verdad, profe Gilberto. Siempre aprendo mucho y bueno, esperamos volver a tenerlo por aquí en los espacios de la UNAT. A ti, Jacqueline, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes y espero haya sido de aporte. Y bueno, ya saben, cualquier cosa ahí estamos siempre a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto. Entonces, bueno, ya voy a dejar de grabar, damos por terminada